Hebreos capítulo 12, verso del 4 al 6 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire, la palabra disciplina en este pasaje viene del griego y es paideia, que significa educación o entrenamiento. La disciplina no tiene que ver con un castigo, sino que la palabra en el original está hablando de un entrenamiento que Dios hace con nosotros. En otras palabras, Dios al que trata como a hijo lo entrena, lo educa, lo pasa por un proceso, lo rige por un lugar. Y esto significa que de él salga algo muy específico. Dios está buscando un entrenamiento, Dios está formando algo muy específico. No está buscando cualquier cosa, no tiene que ver con tu llamado, no tiene que ver con tu misión, no tiene que ver con tu asignación. Tiene que ver con la formación de su hijo en tu vida. Amén. Esto es lo que Dios está haciendo. Por eso, en esta noche me gustaría que, si hubiera una idea general del mensaje que vamos a predicar, tenga que ver con conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? Conformados a la imagen de Cristo. Mire, nadie puede escapar de esto. Nadie puede escapar de esta avalancha. Nadie puede escapar. No hay salida de este tiempo a menos a que renunciemos a ser hijos. Hay dos salidas. Podemos renunciar, podemos salir de este proceso, pero aún así, al que Dios ama, al que Dios ha tomado ya como hijo, aun que el hijo piense que está lejos, el Padre lo trae cerca, ¿no? ¿Cuántas veces los chicos se enojan, los que tienen hijos me van a entender? Y dicen: bueno, sos más mi papá, ¿no? Y como que sé que yo me quiero ir de esta casa, ¿no? Y no los vamos a dejar ir. Y no vamos a dejar de amarlos. Y no vamos a dejar de establecer esto. Dice la palabra en Efesios 1:11: en quien fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire, quiero decirte algo: cuando Dios se propone algo, no cambia de opinión, no le importa cuánto te quejas, cuánto lloras, no es tu lloro lo que cambia de opinión a Dios, no es tu patalear, no es tu queja, no es tu enojo, no es tu berrinche, no es tu emoción a flor de piel. Él hace todas las cosas según la voluntad que Él tiene, porque Él tiene un propósito en sí mismo, y es muchas veces del que nosotros nos olvidamos. Pensamos, porque le hemos creado propósito a Dios, por desconocer el propósito que Dios tiene, le terminamos creando un propósito a Dios y pensamos ilusoriamente que Dios funciona en base a lo que nosotros tenemos que hacer. Y es totalmente a la inversa. Él nos hará pasar por el proceso de una disciplina, por el proceso de un entrenamiento, y su objetivo es hacernos conformes a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? Ser conformes a la imagen de Cristo. Dios creó, dice la palabra, a Adán a su imagen, a su forma. Él se separó de Dios, Adán se separó de Dios, ¿y qué ocurrió? Perdió esa imagen. Perdió esa imagen. Jesús, el segundo Adán, se presenta como la imagen viva de Dios. Él es según el corazón de Dios. Él nos enseña a ir al Padre. Él continuamente se niega. Él continuamente dice: yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo no hago lo que quiero. Yo no hago lo que a mí me parece. Yo hago lo que veo hacer el Padre. Yo hago lo que escucho del corazón del Padre. Yo hago lo que tengo en la intimidad del Padre. Lo que me comunica es lo que hago. Mire,
Hace un tiempo estuvimos por Chamical, por La Rioja. Esto fue por causa de Dani, que nos hizo el contacto. Él iba a La Rioja. Bueno, fue algo raro, ¿no? Esto porque en realidad era como que en su momento venía... ¿Cómo era se me fue el nombre? Juan Cruz venía a la congre. Juan Cruz le comenta a Dani, Dani se comunica por Facebook, nos comunicamos, nos conocemos, vienen a la congre, vienen, se establecen. Ellos les comunican allá también y bueno, nos terminan invitando allá. Y fuimos con Marce en esa vuelta, ¿no? Con Marce, la primera vez que fuimos con Marce y Eugenio de Santa Fe. Y en una, no en esa, pero en una de esas vueltas nos invitaron a comer lo que ellos llaman una cabeza guateada. A algunos se le hace así como agua a la boca. Es rica toda esta parte. Lo demás ya, bueno, veámoslo, ¿no? Lo que ellos te dicen cuando te la sirven esto, hay que comérselo todo. Todo lo que esté blando usted se lo come. O sea, la lengua, el ojo, el seso, todo. O sea, no la parte de acá, porque esta parte es carne, la lengua más o menos la comemos. El problema es cuando ya llega el seso. Pero hay que comerlo todo, porque es como que ellos te dicen, esto se come todo, pastor. Y es como que te arrancan dando esta parte así como para que uno entre en confianza, ¿no? Y dice, bueno, dale con esto. Y uno lo come. Ahora, esto me hizo acordar, es como una analogía cuando uno escucha en donde en el antiguo pacto se mataba el cordero y la palabra decía que en la Pascua debía comerse todo el cordero. Todo el cordero tenía que ser comido, las entrañas, todo, no podía quedar nada. Las áreas que no nos gustaban, todo eso había que comerle, los sesos, los ojos, pastor, los ojos, hermana, había que comer los sesos con pan, como que te quiere, pero usted tenía que comerlo. El cordero tuvo que ser comido todo cuando Israel quería ser librado de Egipto. Tuvo que vivir esa experiencia. Yo quiero decirte algo, este cordero vos sabés que es Cristo. Y Cristo debe ser todo comido. No puede ser comido la parte que me gusta, la parte que me agrada, la parte que me bendice, la parte que me va a hacer bien, la parte que me inyecta del ministerio, que me hace levantar. Es todo Cristo que debe ser comido, no la parte que te gusta. No solo lo que tiene que ver, escucha, con tu salvación. No solamente lo que tiene que ver con tu redención, no solamente lo que tiene que ver con el perdón de tus pecados. También debes comerte el padecimiento, el sufrimiento, la formación de lo que Él es en medio de nosotros. Debes comerte la cruz y el proceso de negación que debemos vivir. Esa parte también debe ser comida, pero rehusamos a comer esa parte. Se la dejamos para los otros, para los que van llegando tarde. Bueno, llegó tarde, ¿viste? No, llegaste tarde al asado el otro día y anda comiendo lo que haya quedado. La salvación tiene que ver poco de dónde me saca y tiene que ver mucho dónde Dios me pone, pero nosotros le hemos dado más valor de dónde nos saca. En cierta manera no está mal, pero es incompleto, no es perfecto, entendiendo perfección como plenitud, como algo completo. Le damos demasiado valor al salir del pecado, pero esto es un trámite para Dios, para en realidad colocarnos otra vez en el carril del propósito que Él tiene para que nosotros volvamos al cumplimiento de su propósito. Es más, Él nos saca del pecado para llevarnos al diseño que Él tiene establecido para Él mismo. Para Él mismo. Que Cristo sea formado en todo y en todos, porque solamente el Hijo satisface el deseo del Padre. Por eso es que nosotros cuando entramos en Cristo. No entramos con Cristo. Por eso la palabra nos enseña que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, en Él, sepultados en Cristo. Esta palabra sepultura, usted lo sabe, pero otra vez yo vuelvo a repetírselo. Esto significa quitar de la vista, ser introducido en Cristo. ¿Para qué? Porque cuando uno es sepultado ya no se ve uno. Cuando uno es sepultado en Cristo, si estoy metido en Cristo, ¿qué es lo que se ve ahora? Cristo. Para que también por causa de esto ahora nosotros podamos ser resucitados en Cristo, en la vida que Él tiene, que es una vida victoriosa. Por eso
Primero de Pedro, capítulo 1, verso 10. Vamos a leer muchos versículos en esta noche. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, dice la palabra, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tipo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mateo 5:11 dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. A Jesús mismo no se lo pudo hablar, no hubo pecado en él, pero lo llevaron acusado. Entonces Jesús pregunta: ¿de qué se me acusa? ¿En qué he faltado? Porque entonces tuvieron que pagarle a alguien, tuvieron que pagar para que acusara a Jesús de algo. Mintieron. Van a decir toda clase de maldad. Ahora, el verso 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en la tierra. ¿No? ¿Qué dice? En los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. O sea, de cierta manera Jesús está diciendo: hey, esto no es nada nuevo. Esto ya pasó. ¿Por qué ustedes pretenden que hoy no suceda? Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Esta palabra padecimiento, que esta palabra es sufrimiento en otra traducción. Padecer, sufrir con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, hay una extraña comunicación entre el padecer, entre el sufrir juntamente con Cristo y el ser glorificado juntamente con Él. Verso 18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto apunta a que la imagen de Cristo, Cristo mismo, sea formado en medio de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto se lo atribuyen después al Principito, ¿no? Lo esencial es lo invisible a los ojos. Bueno, esto es de la Biblia. Lo que pasa es que, les gustó más eso. Así que cuando pasamos, amados, por las peores crisis o el mayor fracaso nunca experimentado en nuestra vida, nunca debemos dudar del poder que Dios tiene aún en medio de esa situación que pareciera a nuestros ojos que todo está sin control, que es una avalancha que no se sabe dónde va a frenar. La avalancha se largó, pero quiero decirte algo: Dios está al control de las cosas. Dios está al control aún en medio de tu desesperación. Nunca debemos dudar nosotros de la capacidad de Dios, del poder de Dios de vivificar a los muertos y de cambiar nuestro corazón de piedra por uno nuevo. ¿Cuántas veces, aún estando en el Señor, decimos: Señor, ¿hasta cuándo me va a aguantar? ¿No? Es como que uno mismo se aboga en contra, ya ni hace falta el diablo, pareciera. Señor, yo como que ya no me aguanto yo, o sea, ¿cómo haces vos? Y Él dice: mi misericordia se renueva de día a día. Mi misericordia se renueva de día a día. Yo voy a cambiar, yo te voy a pedir algo, solamente permanece. Permanece, sé perseverante. Sé perseverante porque yo estoy formando. Sé que hay procesos que son de dolor. Y estos procesos de dolor son necesarios. Decirle a tu corazón: es necesario que estemos padeciendo por esto. Es necesario.
todo parece terminado después de que gastaste toda tu fuerza y todos tus recursos humanos. Todo parece terminado aún después de que gastaste toda tu economía. Ahora, de manera sobrenatural, Dios toca y todo vuelve a reverdecer. Aún en medio de la crisis, aún en medio de la tormenta sigue allí, pero hay algo que renació en tu vida, que te permite parar en medio de ese lugar y salir como Pedro caminando en medio de esa dificultad. Todo está allí. Ahora, el secreto está en permanecer viendo a Jesús, al invisible, como si fuera visible. ¿Se entiende? Puesto tus ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, porque lo que ahora vivimos no es en nuestra fe, no es en nuestra capacidad, no es en nuestra posibilidad, es en la fe del Hijo de Dios. Por eso es tan importante que Él se forme en nosotros, porque cuando Él se forma en nosotros, cuando Él día a día, yo tomo la cruz, voy muriendo a mí, voy habilitando que Cristo vaya viviendo en mí, es su fe la que también se acrecenta dentro de mi vida. Yo quiero pedirte algo en esta noche. Quiero pedirte algo muy seriamente, que un momento, vos sabes que yo no lo hago esto muy seguido, que cierres tus ojos un tiempo y que comiences a profetizar vida sobre tu vida. Vida sobre tu vida, no vida sobre tu esposo, no vida sobre tus hijos, vida sobre tu vida, por favor. Comienza a profetizar vida sobre los huesos secos, sobre aquello que habías pensado que estaba seco, sobre aquello que habías entendido que estaba muerto, que no había vida. Profetiza. Decile a tu espíritu, a tu alma, decile, escucha la voz de Dios hablando desde la eternidad. Escucha. Y quiero que escuches bien esto que te voy a decir, porque viene de parte de Dios. Mi espíritu entra en tu vida. Mi espíritu vivifica tu vida y lo que vos habías entendido que estaba muerto. Voy a esparcir sobre tu vida un agua de vida, un agua limpia, que rompe todo estanque de suciedad, que rompe todo estanque de estancamiento, de perversión, de todo estanque de suciedad. Todo estanque que había permanecido a lo largo del tiempo oculto, que te lo habías guardado en esta hora. Vida. Vida, 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 y sobre todo el ardor que estaba, declaro que viene el perfume de Cristo a inundar toda tu vida. Profetiza sobre tu vida, Señor, es tu vida en la mía, es tu vida, es tu espíritu en mí. Limpia mis impurezas, límpiame aún de los malos pensamientos, límpiame aún de mi conciencia, la que me ha conducido por causa de la repetición de mis actos en el pecado. Porque la repetición del pecado en tu vida genera una costumbre inconsciente que te lleva continuamente a andar por ese lugar. Sea mal humor, sea malos pensamientos, sean temores, sea pornografía, dice el Señor, yo vengo a borrar, a rellenar los canales inductivos que hacían que tu vida siempre se rigiera por los mismos caminos, esos pensamientos que ya habían armado una huella, ese sistema de pensamiento y de acciones que habían armado ya una huella. Comienzan a rellenarse con gracia, con sangre de Cristo, es limpiado todo camino, es renovado todo camino. Te voy a dar un corazón nuevo que bombee de mi sangre, la sangre de mi Hijo, esta sangre que comienza a bombear desde mi espíritu y que comienza a renovar y a quitar todo lo que estaba taponado por medio del fluir de tu vida. Santo, 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 santo. Santo, sí, Señor. Santo.
El estar entrenados en conocer no tiene que quedar en el mero hecho de conocer, porque el conocimiento envanece la mente del hombre. Nuestro conocimiento está establecido para poder experimentar la vida del Espíritu, para desearla, anhelarla y hacer todo lo posible para poder vivirla. Cristo da el ejemplo, Él mismo da el ejemplo. Para cada discípulo, el cual debe negarse a sí mismo y morir al pecado antes de dar fruto. Esto es lo que dice en Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, esto es muy romántico. Porque el grano de trigo, la espiga, cae. Pero está hablando de muerte. Está hablando de muerte. Me recuerda la palabra de Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, verso 10, que dice: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Amado, Pablo estaba en medio de la cárcel. Pero Pablo estaba viviendo su mejor tiempo espiritual. Si nosotros le preguntáramos a Pablo hoy: Pablo, salí de la cárcel, nos cambió la cárcel por una cama calentita, y dice: no hay forma, porque estoy conociendo a Cristo de una manera que jamás lo hubiese conocido, porque ahora puedo conocerlo por causa de los padecimientos. El sufrimiento, amado, es indivisible, inseparable de la restauración del hombre. Tenemos una juventud, una generación de personas que desean vivir, pero no desean pagar. Y el pago no es en cuotas. El pago no es un pago seductorio de compre hoy, se lo lleva hoy y comience a pagarlo el 2 de otoño. Lo lleva hoy, lo paga hoy. Y esto habla de padecer por causa de Cristo. Y como todas las cosas están dispuestas para el bien de los que aman a Dios, el sufrimiento tiene en sí un final, un resultado que garantiza una vida totalmente de glorificación. Una vida de glorificación. Todos apuntamos a esa vida. Pero hay algo, hay cosas antes. Por eso, en 1 de Pedro, capítulo 2, del 21 al 25, 1 de Pedro, capítulo 2, del 21 al 25, dice: pues para esto, mira esto porque es fuertísimo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Cuáles son las pisadas? ¿Cuáles son las pisadas? Dejándonos ejemplo. A ver, vamos de nuevo. Pues para esto fuiste llamados, porque Cristo padeció. Si Cristo padeció, esas son las huellas que nos dejó. Pareciera que estos pasajes no quieren decir claramente lo que están diciendo. O sea, no, en realidad, pastor, acá lo que él está diciendo es que Él sufrió por nosotros, pero como Él sufrió, ahora nosotros no sufrimos lo que Él sufrió porque Él ya lo pagó. Significa que Él nos liberó. Por eso es que nosotros hablamos que Él ocupó aquel lugar en la cruz por nosotros. Bueno, esto es una tergiversación, es casi una cuestión muy fuerte. Si Él ocupa el lugar de nosotros en la cruz y nosotros no pasamos por la cruz, significa que no morimos. Esto es una teología demasiado entrebuscada entre verdad y mentira, que termina generando una distorsión de la verdad. Y quiero decirte algo: toda verdad a media termina siendo una mentira bien creída. Y esto es una dificultad que padecemos en el tiempo de hoy. Por eso quiero llegar a esto que el Padre nos está hablando a vos y a mí. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, dice el verso 22. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Por favor, empiece a mirarse simplemente cuando maneja el auto nomás.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Para qué fuiste llamada? ¿Para qué fuiste llamado? Y dice que Él nos dejó el ejemplo. ¿De qué? De los padecimientos. El mismo Pedro vuelve a hablarnos. Busca allí, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1. Dice, el título dice buenos administradores de la gracia, pero cuando comienza a hablar, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne. Vosotros también ármense del mismo pensamiento. Nosotros ni siquiera lo queremos pensar eso. Es una herejía. ¿Qué me está predicando, pastor? Vosotros ármense también del mismo pensamiento, pues quienes ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mire, cuando yo leo esto, lo que me está diciendo es, amado, hasta que no terminas de luchar con la carne, es imposible que puedas servir a Cristo. Lo que él está diciendo es aproximadamente esto. Padeció por la carne para terminar con el pecado, para no vivir el tiempo que le resta en la tierra, ya no para manifestarse él, sino para manifestar a Cristo. Quiero decirte a alguien, cuando alguien todavía está peleando con la carne, es inútil a los planes de Cristo. Por eso es una de las primeras cosas que debemos vencer, nuestra primera cosa que debemos vencer. Estos cristianos que continuamente están peleando contra el diablo, están en un conflicto. Porque lo primero que se vence en la vida cristiana es a Satanás. Antes de comenzar el ministerio, Jesús lo primero que hizo fue enfrentó al diablo en el desierto y lo venció. Volvió para llevar adelante lo que tenía que hacer. El diablo es una materia vencida desde el primer momento en que nosotros poseemos la nueva naturaleza, porque es una cuestión de naturaleza, no de esfuerzo tuyo. La operación del diablo no se va a acabar porque vos te conviertas o no te conviertas. Él tendrá que hacer lo que tiene que hacer, pero vos tendrás que hacer lo que tenés que hacer. O sea, el hijo de perdición tuvo que traicionar, tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Nosotros no somos cazafantasmas, no andamos detrás del diablo viendo, porque nosotros vamos por la delantera, vamos con una visión que va delante, el diablo va detrás. Nosotros no vamos detrás del diablo viendo dónde está para ver de liberar territorio. Nosotros, por la presencia de Cristo, se liberan los territorios por causa de cuando llegamos a esos lugares. Hoy de la mañana tenía que ir a hacer un cobro a la falda de un trabajo que habíamos hecho y me fui con Santi. Y sabía que el lugar que íbamos era medio pesadito porque el tipo, su esposa colombiana, y estaban grandes ya, hombre de 73 años, dueños de un loteo ahí, y ellos me habían comentado que habían estado en todas las prácticas oscurantistas y tenían un maestro fuerte, ¿no? Las experiencias, después les puedo contar varias cuestiones. Y sabía que estaba llegando ahí, él tenía un tumor en su cabeza. Y cuando llegué, entramos con Santi y Dios me da una palabra, ¿no? para él. Y empecé a predicarle del Evangelio. Lo principio fue como ese temor, ¿no? De entrar, digo, a ver si le ocurre algo a la criatura, ahora que vengo. Señor, en el nombre de Jesús, digo, ¿pero dónde? ¿Por qué? Yo vengo con Él, vengo en Él, vengo sumergido en Él, en su muerte, estamos cubiertos en Él. Y entré de una manera distinta, entramos a ese lugar, comencé a hablar, le digo, mira, yo vengo porque, aparte de que tengo que cobrar, quiero decirte que vengo con una intención mucho más allá, porque puedo venir un lunes, pero me vine un sábado, porque no sé qué va a suceder con vos, pero sí quiero decirte, número uno, que quiero orar para secar ese tumor en el nombre de Jesús, porque tenemos experiencia en esto. Y número dos, porque quiero decirte que Dios me envió como un mensajero y vos sabes de lo que te estoy hablando. Y empecé a hablarle, le dije, vos te apartaste de todas esas prácticas en las que viviste con tu esposa, pero que hasta el día de hoy crees, y aún vos has hecho imposición de manos sobre otras personas y vos practicaste esto, porque saliste aterrorizado de lo que le ocurrió a los hijos del maestro. Y él empezó a abrir los ojos, le miraba a la mujer y dice, vos le hablaste algo.
Y empezamos a hablar allí, se quedaron quebrantados los dos. Pero le digo, mirá, yo quiero presentarte verdaderamente el que tiene el poder, porque el diablo es un imitador de la autoridad que tiene Jesús. Ustedes se mueven por escalafón. Y empecé a hablar con él, ¿no? Y a predicarle. Pero digo, yo quiero que ahora vos tomes una decisión, pero no ahora por una emoción y por lo que te estoy hablando yo, sino que quiero que me llames en la semana. Y si me llamás en la semana, yo voy a venir para empezar a guiarte a los pies de Cristo. Porque Dios te ha escuchado cuando le buscaste y has visto que has entrado en esto por causa de buscarlo a Él. Pero te has mal encontrado con el camino. Y allí se quedaron los dos, ¿no? Nosotros no vamos detrás de las situaciones, vamos delante de las situaciones. Y aun cuando nos tocan las situaciones que nos golpean, nosotros las afrontamos con toda autoridad. Amados, el espíritu nunca padece. El lugar de padecimiento es en la carne. Por eso Hebreos capítulo 5, en 7 y 8 dice, y Cristo, Hebreos 5, 7 y 8, y Cristo en los días de su carne, esto es interesante, porque acá hace una clara distinción entre lo que es Jesús y Cristo, ¿no? Le da una clara distinción. Lo habla antes en hebreo y dice, porque me ofreciste un cuerpo, ¿no? Para que entrase al mundo. Pero acá vuelve a hacer esta aclaración y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo mismo pidió. Pero Cristo mismo tuvo que padecer para entrar en obediencia. ¿Cuándo estaba en su carne? Cuando estaba en Jesús, en el cuerpo dado para la tierra. O sea, cuando Cristo sufre lo que sufre no es Cristo, sino lo que sufre está haciendo Jesús. Y espero que me entienda, está sufriendo en su carne. Y esto hace una separación entre el padecimiento de Cristo y entre el padecimiento de la carne de Cristo. Es algo muy diferente. Amados, ¿qué es lo que quiero decirte? Que mientras nosotros valoramos esta vida, la vida que portamos, esta vida nunca padece. Esta vida nunca sufre. Mientras nosotros le damos un valor mayor. Cuando yo honro esta vida nunca sufre, nunca está dispuesta a sufrir, porque siempre tendemos a defenderla, porque es la que más valoramos. Y tratamos de evitarle todos los procesos que Dios nos establece y en los que nos introduce. Y por H o por B tenemos una capacidad impresionante muchas veces para salir de esos procesos. Pero lo único que hacemos es estar renunciando a la obra de disciplina, de entrenamiento que el Padre nos está dando. No por un castigo, sino por ser hijos, para que el Hijo se termine formando en nosotros. Soy claro en lo que estoy hablando. Por eso los procesos emocionales, cuando se te introduce, es una dificultad cuando entras en el enojo, cuando entras en el no reconocimiento, cuando entras en el ver a ver cómo le encontrás vos ahora al otro. Y te molesta que te digan a vos, pero el problema es que nunca estás tratando de salvarte vos mismo cuando hablan en contra de tu vida y querés defenderte, estás tratando de salvar algo que está muerto en el espíritu. Quiero decirte algo de mí siempre padece. O padece mi carne para que el espíritu se vivifique y sea fuerte, o padece el espíritu para que mi carne se vivifique y sea fuerte. Pero siempre estamos en un eterno padecimiento. A ver, nunca logramos un equilibrio entre el espíritu y la carne. Porque no se pueden satisfacer los deseos de la carne y del espíritu. Por eso en Gálatas dice, esfuércense, no van a poder, renuévense en el espíritu, llénense del espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Parecen estas dos órdenes en simultáneo, que siempre se los aclaro, porque en todas las demás versiones dice, sean llenos del espíritu y no van a tener necesidad de la carne. Amado, cuando alegro el espíritu, cuando satisfago el espíritu, cuando
mato la carne. Y cuando alegro la carne, entristezco, dice la palabra, no contristéis al Espíritu. Nunca venciendo un pecado, ¿cuántos que vencen un pecado se sienten mal? En el Espíritu te sentí fuerte, pero la carne, ¿qué? Se quedó ahí como... Cuando me enojo, cuando libero todo lo que digo, ¿no? Cuando insulto, cuando miento, cuando me quito toda la bronca, se lo dije. Se lo dije, se lo merecía. Mi carne está... ¿Es lo que tenía? ¿Se lo merecía o no? Sí, merecía. Mi carne está feliz. Me voy diciendo, se lo dije. O sea, hasta acá me llegó, si me llenó. Pero el Espíritu está contristado. Pero cuando llevo mi carne y mi enojo a la cruz y allí lo presento y le digo, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Señor, yo por mí lo mato. Pero mi espíritu está feliz por haber vencido el enojo. Mi espíritu está feliz cuando venzo el hecho de decir, ay, eso me lo como ahora, lo dejaron ahí, no hay nadie. Y no lo como. Y mi carne va haciendo, pero fuerte, viendo que puedo vivir en la victoria que Cristo nos ha dado. Mire, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué fuimos llamados? Para ser conformes a la imagen del Hijo, para llegar a ser la imagen de su Hijo. Esta expresión, para que fueran hechos conformes, para que hagan conformes, para que fueran hechos conformes. Esta expresión viene de lo que está significando es, vuelven a reproducir el original. ¿Se entiende? Conforme a es reproducir al original. Fuiste llamados a reproducir el original, al Hijo, a Cristo, no una copia. Ustedes fueron llamados no a reproducir un hombre, fueron llamados a reproducir al Cristo, al original, no a la copia. Y quiero decirte algo, el original no comienza venciendo, el original comienza sufriendo, comienza padeciendo. Por eso nos identificamos en su sufrimiento, por eso nos identificamos nosotros con su muerte, nos identificamos con su sepultura, nos identificamos con su resurrección, para luego identificarnos con su ascensión, para luego identificarnos con la glorificación. Claro, todos queremos identificarnos con su victoria. Todos queremos identificarnos con un Cristo victorioso, todos quieren un Cristo vencedor, quieren un Cristo que no sufra, no quieren un Cristo sufriendo. No es lo mismo un Cristo sufriendo que un Cristo vencido, Porque Cristo jamás fue vencido, nunca estuvo vencido. Aunque fue varón de dolores, no significa que haya sido vencido. Nadie lo mata. Él dice, yo pongo mi vida para luego volver a tomarla. Nuestra victoria no está en si padecemos sufrimiento. Nuestra victoria se mide que si a pesar del sufrimiento nosotros seguimos en la voluntad que el Padre nos ha establecido. Eso es victoria para nosotros. Quien permanece en la voluntad de Dios es el que vence. Pueden darte el peor diagnóstico en todas las áreas de tu vida, a nivel enfermedad, pueden dártelo a nivel económico, pueden dártelo a nivel de la carrera en la que estés. Estás mal, y tu carne comienza a repetir, estoy mal, pero tu espíritu dice, retén la gracia, la vida del espíritu que se te dio. Y comienza a ver y a mantenerte en medio de la dificultad, que no tiene que ver con el resultado de lo que vaya a ocurrir en la carne. Tiene que ver con el resultado de permanecer en Cristo para que su vida pueda manifestarse a través de tu vida.
Porque si puedo retener la gracia en la que fui criado, si puedo retener la gracia en la que soy establecido, ahí me convierto en un vencedor. Victoria no se mide por la circunstancia, victoria se mide porque a pesar de las circunstancias sigo gobernando a través de la vida de Cristo, en medio de la situación en la que estoy. Por eso Cristo tuvo victoria cuando fue crucificado, porque en medio de la crucifixión Él seguía gobernando. Esta noche nos veremos con tu Padre. Padre, y ahí tu Hijo. Nos veremos con mi Padre. ¿Se recuerda que le dijo al ladrón, a la madre, madre, he ahí tu hijo, a Juan, María, Juan, hijo, he ahí tu madre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba en una posición para todos de debilidad, pero Él seguía en el gobierno de todas las situaciones. Hasta que en el momento Él expira, entrega su vida. No puedo gobernar lo que pasa a mi alrededor, pero sí puedo gobernar de la manera en que voy a establecer lo que Cristo quiere a través de mi carne. Y voy a gobernarlo a través de su Espíritu. Fuimos llamados a la perfección. De eso estamos siendo edificados en este año, a estar completos. Por eso necesitamos reproducir, no a un hombre, no a una institución, no a una red. Necesitamos reproducir el original, y el original es Cristo. Hacer su Hijo aquí en la tierra, y eso nos costará lo que nosotros llamamos nuestra vida. Por eso no estamos jugando, por eso en este lugar no es que, oh, qué lindo, nos vemos, te amo, oh, ¿y cuándo nos amamos? Mirá cómo dice el pastor, amado, amado. No, esto es la vida. Esto es lo que somos, esto es lo que tenemos, no hay otra forma. Por eso la palabra dice que aunque nuestra vida, el viejo hombre, se van desgastando, la vida del Espíritu, ¿qué ocurre? Se renueva. Entonces uno empieza a charlar con gente que está en medio del proceso y dice, la verdad, ¿cómo está? ¿Y cómo cree que esté? Pero aún esa persona dice, estoy en Cristo, estoy bien. No tengo un peso partido por la mitad, estoy enfermo, estoy calamitoso en algunas cosas, pero estoy en Cristo. Y no puedo contarte el gozo que estoy viviendo aún en medio de la situación que estoy padeciendo. Porque es Él el que me hace vivir confiado, no la circunstancia en la que estoy. Me he posicionado en Él. Por lo tanto, Colosenses 1:9, esta vida del Espíritu en la que estamos creciendo es como una espiral en ascenso, que va creciendo. Una espiral comienza con pequeños círculos que van extendiéndose. Es una fuerza centrípeta, centrífuga, no, centrífuga es para adentro. No, centrífuga es para afuera. Para adentro es centrípeta. Está bien, centrífuga. Es una vida que va en espiral y va ejerciendo cada vez más, hasta tomarlo y llenarlo todo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Número 1, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. La voluntad del Padre, otra vez, para nosotros, es que seamos conformados a la imagen del Hijo. No es a que nos vaya bien en esta vida. Irnos bien en esta vida, para la gente, va a tener que ver con cosas materiales, con las cosas que se ven. Y nosotros tendemos a confundirnos fácilmente con esto. ¿Y sabe qué? Tendemos a desviarnos fácilmente. Yo el primero que todo. Yo tiendo a desviarme fácilmente con esto. Con lo que ven mis ojos, y tengo que luchar continuamente para no desear aquellas cosas que no debo desear. Y volver otra vez este día a tomar la cruz y saber que esta palabra que debo padecer significa que debo padecer por Cristo.
Que significa lo mismo que cuando comienza a hablar en Lucas capítulo 14 y habla que aquel que no está dispuesto a dejar padre, hermano, esposa, hijo. Fuerte, ¿no? No puede ser mi discípulo. Si no aborreces, no puedes ser mi discípulo. Parece que fuera en contra exactamente de lo que nosotros predicamos como hijos de Dios. Porque hemos levantado la moral de que la familia. ¿Cómo nos volvemos atrás? Si nosotros nos hemos vuelto más defensores de la familia, de una institución, que aún del mismo Cristo. Esto no significa que estamos dejando, pero sí se habla literalmente de que la función que nosotros debemos cumplir es mucho más importante que todas estas cosas. O sea, cobran un valor mayor. Fuerte, ¿no? Si no estás dispuesto a tomar tu cruz, no puedes ser mi discípulo. Parece que esto fuera llamado para le decía ayer a los relevantes, esto parece un llamado para discípulos clase A, ¿no? A los que tienen un llamado al Congo belga o a Camboya o a algún lugar lejos, a pastores, a líderes. Los demás somos discípulos clase B, los que nos damos los permitidos. No están así tampoco, ¿no? Para ser fanático, pastor, o sea, ustedes se están fanatizando. No hay otra forma de vivir a Cristo. Es al todo o nada. Esta serie que estuvieron llevando los chicos al 100%, ¿no? Es así. Dios lo dio al 100%, hablábamos ayer. Todo al 100%, porque de tal manera nos amó que dio a su único hijo. O sea, todo lo que tenía nos dio. Y si Dios nos escatimó, dice, dándonos a su hijo, ¿por qué nos va a escatimar todas las cosas? Dios dio el 100%. Jesús dio el 100%, Cristo dio el 10%, porque dice que dejó todo, se despojó de toda gloria, se despojó de estar en el Padre. Y aunque conoció la tierra, escúchame, cabezón. Y aunque conoció la tierra, los placeres de la tierra, su único deseo era volver al Padre. Si Él, que estuvo en el seno del Padre, y Él, que viene a la tierra, desea irse de nuevo, tomarse el palo y volver al Padre, ¿por qué nosotros somos tan cabezones que queremos que el Padre se eternice en la tierra? Porque es lo único que conocemos, y eso es lo que nos termina mostrando, que no hemos sido revelados en aquello que el Padre nos ha querido dar. Esto es muy fuerte, porque nos contrapone, nos lleva a un lugar de extremidad total. Es una radicalidad absoluta. Y Él dice en la oración que escuchamos de Él en Juan 17, Él dice, Padre, devuélveme la gloria. Mira que le estaba, muchachos, le estamos pasando bien, ahora el agua en vino, vamos, No, devuélveme la gloria, quiero volver a vos. Ya está, ya lo hice. Dio el 100%. Y nos pide el 100%. No te pide un poco. Aquel que no da todo no es digno de ser discípulo. Y esta palabra que nosotros usamos ahí, que aquel que va a construir una torre no se siente y calcula, que siempre utilizamos para la edificación de algún templo, no es para la edificación del templo. Porque sigue hablando de aquel que tiene un rey, que tiene 10.000 y que va a pelear contra 20.000, que calcule si va a poder ganar. No vaya a ser cosa. Y lo que termina diciendo es así mismo, ustedes calculen si están dispuestos a padecer y a pagar. Fuerte, ¿no? Porque te advierte. No es como nosotros que lo hacemos entrar como burro a la gente. Venga, que Cristo salva, libera y sana, y ahora en el nombre de Jesús, y usted reciba. La gente viene, si voy a recibir vida eterna, me prometen el auto, la sanidad de mis hijos, me sacan de la droga, me llevan el coso, Yo no hay forma que diga que no, semejante proposición. No tiene que hacer nada, pero después cuando llegue le tengo que dar la vida. O sea, soy una farsa de predicador. En realidad, lo primero que Cristo dice, ustedes están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Y si me quieren seguir, lo que les va a costar es toda su vida. Cambia un poquito el mensaje, ¿no? Cosita así como que la letra chiquita cuando filmaba en algún lugar.
No, este es bien grande, porque Jesús dice, calcula primero antes de seguirme. Se lo dice el joven rico. ¿Querés ser perfecto? Vos que decís que ya hiciste todo, querés ser perfecto. Mira, te voy a tocar lo que está en tu corazón. Andá y vende todo lo que tenés. Y después de que lo vendés, dáselo a los pobres. Parece hasta cruel, porque le hace hacer dos cosas. ¿Por qué no se lo regala directamente? No, porque quiere Jesús que sepa lo que cuesta seguirlo. Por eso también dice que aquel que va y ve en un campo un tesoro, dice esa persona, va, vende todo lo que tiene para poder comprar esa tierra. Es todo. Y cuando le dijo seguime, dice dejándolo todo. Al instante lo siguieron. Y Pablo dice, lo he tomado todo como pérdida, pero nosotros no. Nosotros somos clase B. Nosotros queremos llevar una vida, señoras y señores, de quiero la bendición, y nos hemos acostumbrado a venir a vivir en la iglesia por causa de la bendición. Y vivimos esto. El proceso de crecimiento es como esta espiral que va en aumento, que yo siempre hablo que tiene que ver con la revelación, con la formación de Cristo en mi vida, que tiene que ver con la manifestación de su vida en mi vida a través en todos los aspectos, y que tiene que ver con la fructificación que yo doy. Y eso vuelve a revelar. Y eso vuelve a formar en mi vida a Cristo. Y eso vuelve a manifestar a Cristo en mi vida. Amados, vamos a sufrir. Deje de sufrir. No. Pare de sufrir. Tampoco. Vamos a sufrir. ¿Entiende? O sea, ese es el mensaje a la gente. Es la teología que entra. Es la que llena. Pero el problema es que llenamos lugares, pero no reflejamos a Cristo. Y estamos llamados a ser conformados a la imagen. La palabra habla de un padecimiento justo y de un injusto. El justo significa que cuando yo robo, voy preso. El injusto, ¿cuál es? Que cuando predico la palabra voy preso. Eso es injusto, pero lo vamos a padecer. Que cuando amaste te menospreciaron. Que cuando diste fuiste olvidado, se quejaron hasta de lo que diste. Que cuando serviste fuiste criticado. Y Jesús te dice, bienvenido al club. Bienvenido. Bienvenido a de los que padecen injustamente. Bienvenido. Si lo que padezco es por algo justo, entonces deberé colocar ese área en mi vida en orden. Porque si padezco por algo justo, tengo que colocarlo en orden, no me puedo hacer tampoco el espiritual. Es un proceso que Dios me introdujo. No, te metiste solo, por desordenado. No, porque Dios me permite. No. No. ¿Me quedan algunos minutos? ¿Aguantan unos minutitos más? ¿Sí? Judas capítulo 3. Este otro mensaje y lo arranqué ahora. No, tranquilo. Es parte de la vida. Judas capítulo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos de que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Esto es fuerte. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fe del Hijo de Dios, ¿no? Que produce disfrutar de su gracia y vivir bajo su señorío. Llamados a contender por la fe, que nadie les quite disfrutar de la gracia. En otras palabras, que nadie les quite de disfrutar el sufrimiento. Hace mucho te hablo, menosprecia el sufrimiento. Quítale valor. Porque es lo que produce la glorificación de Cristo en tu vida. Todos queremos a ese Cristo victorioso. Pero debemos entender que el principio de ese Cristo victorioso es un Cristo que sufrió. Y nosotros estamos siendo llevados por esas mismas huellas.
para vivir exactamente eso. Que nadie lo saque de debajo del señorío de Cristo sobre nosotros. Que nadie con palabras huecas, con doctrinas sutiles que te quieren llevar a lugares de victorias inexistentes o exitistas, te quiten de este mensaje de Cristo, dice. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Escuche, la tribulación con paciencia produce perseverancia. Y si nosotros queremos ser en Cristo Jesús perfectos, ¿qué dice? Cuando ustedes hayan sido puestos a prueba y su perseverancia sea constante, entonces serán perfectos. Cuando su constancia sea perseverante, ahí serán perfectos, porque seremos imparables. Imagínese una generación que no se frena ante las dificultades de la vida. Imagínese una generación que no frena porque algo le pasó en él y ahora deja todo el ministerio por lo que le está pasando. Imagínese una generación que se levanta a pesar del dolor. Imagínese una generación que entiende el llamado de tal manera que entiende que el sufrimiento es parte de la glorificación de Cristo en la vida de la persona. Entonces, no seremos gente que nos vamos a inmolar, pero estaremos dispuestos a sufrir y entenderemos que para nosotros la muerte será una victoria. Pero esto qué difícil que levantarlo en medio de que te ofrecen, viste, luces de colores por todos lados. ¿Cómo competís? Competimos con la verdad. La verdad. Los hijos tienen sed de verdad. Los hijos anhelan la verdad. Los hijos quieren manifestar la verdad. Entonces estoy seguro que estamos levantando. Escuche, no es casual que la mayoría de nuestra congregación sean matrimonios jóvenes. Estamos dando a luz una generación que serán aviones en estos aspectos. Imagínense, no podemos ser tan huecos de pensar que simplemente le estamos predicando a Diego y a Eli que se están yendo a Paraguay o a Marcelo y Patrick que están yendo para Rusia o Camboya. No, claro, esto se va dispersando por todos los lugares porque es el mensaje que hemos entendido. Y no que lo entendieron del pastor Palermo, lo entendimos de Cristo, eso es lo que nos está uniendo. Y cada uno que pasa a predicar de lo mismo, de una gracia diferente, pero de lo mismo. Y esto es lo que se está levantando. No va a haber quien nos pueda frenar. Una generación que esté dispuesta a sufrir. ¿Quién la frena? ¿Quién la temoriza a una generación? Ahora no vas a tener más esto. Y hoy veíamos de nuevo con mi señora, habíamos visto hace mucho una película que se llamaba Los Coristas. No sé si la vio, una película francesa. Impresionante. Y yo les decía, ¿no? Ya en aquella época, en los colegios eso, donde eran todos malcriados, donde eran chicos que eran abandonados, donde eran súper difíciles, donde los metían, contestaban re mal, se le venían enfrente del profesor, le decían, ¿viste? Y se iban, y me voy, ¿a dónde te vas? Me voy al baño, no le preguntaban nada, ¿no? Hoy lo vivimos mucho en la escuela nomás acá, por acá cerquita, ¿no? Por acá cerquita, no. Esa es una generación que no le importaba cuáles eran los límites que le colocaban. Pero imagínese una generación que no le importa. Imagínese una generación de Sadrach, Mesach y Abednego, que le dice, vamos a calentar el horno 7 veces más. Y dice, métele 8 porque tengo a Cristo. Y me animo. Y gente que está dispuesta a padecer. No que solamente va porque... El problema no es que le decía ayer yo a los chicos, a los jóvenes. Mi problema siempre fue pensar, siempre, en mi juventud, fui un interesado. Iba por lo que iba a conseguir. Y a mí me cuesta leer esas partes de los pasajes de la Biblia donde Dios me promete que me va a dar algo. Trato ni leerlas. Porque tengo miedo de estar motivado por eso y no verdaderamente por un corazón agradecido.
Pero no porque, qué espiritual el pastor. No, porque conozco cuál es mi carnalidad. Conozco cuál es mi talón de Aquiles. Conozco que he hecho muchas veces eso para otra cosa. Entonces ni siquiera lo quiero ver solamente lo que me toca hacer y lo demás, sí, gloria a Dios. Pero entiendo que otros no tienen esa dificultad y que sí necesitan ver la glorificación. Y dice la palabra que vamos a recibir conforme a nosotros en los cielos. Que no hagas oro, que no hagas tesoros aquí en la tierra donde la polilla y los ladrones te lo roban. La perseverancia es más que paciencia, en realidad es el producto de la paciencia más el sufrimiento. Nadie nace con perseverancia, por eso Pablo dice que la tribulación trabaja para la perseverancia, porque la perseverancia continua es la que me produce la perfección y es la perfección la que me lleva a la estatura del varón perfecto. Es necesaria, a ver si entiendo, es necesario de pasar de A a X por todo este proceso del sufrimiento a la glorificación. Romanos 5:4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Podemos tener la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios. Escucha, que tu fe no te falte. Por eso defendemos la fe, que tu fe no te falte para estar firme. Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que las iglesias eran en Hechos, ¿no? 16, Hechos 16, le estoy hablando de Lucas cuando Jesús le habla que había sido pedido, y ahora te hablo del fruto. Y ahora cuando vuelvas de ese zarandear, confirma a tus hermanos. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Si hay que fortalecerse en la fe, es porque la fe puede debilitarse. Y nos fortalecemos en la fe por medio de los tiempos de intimidad con el Padre. Por eso tenemos intimidad, no para ser unos romanticones espirituales. No tenemos los tiempos de adoración y de oración para, me siento tan bien cuando estoy acá. Es para fortalecer la fe, porque tenés que entender que salido de este lugar te encontrás con un sistema que es una contracultura al sistema del cielo. No podemos, o sea, si vos querés permanecer las 24/7 adoración y oración, 24/7 adoración y oración. Vivir entre esto y estar en el cielo es más o menos lo mismo, ¿no? Porque no va a haber acción, pero Dios te colocó para que acciones y seas de luz en las tinieblas, porque ¿de qué sirve la sal en el salero? O la luz en medio de todo esto. ¿De qué nos servimos nosotros hablando? No, sí, porque la palabra dice, sí, pero también dice la palabra. No, pero yo me encontré que la palabra también dice. ¿A qué nos sirve acá si cuando salimos afuera y nos encontramos con alguien, no le decimos la palabra dice? El taxista nos dice, no, la verdad que está todo para atrás, todo una porquería, el tiempo, lo que está pasando acá, porque al final que vuelva a Cristina, que vuelva que qué sé yo, que se vaya, que muera, que aquello. Sí, pero acá, la palabra dice que la esperanza de Dios, es afuera que tiene que ser luz, o sea, es afuera que sos sal, es afuera que lleva esperanza. Sos un varón experimentado en dolores para confirmar a los de afuera por medio de la fe que te fue dada. Padre, en el nombre de Jesús, de una vez por todas abrir nuestro entendimiento, que cambie esta avalancha que nosotros no la deseamos para nada, Señor. Nuestra carne no la quiere, pero no sea conforme a nuestra carne, dijo nuestro Señor. Sea conforme a tu voluntad, porque tu voluntad va mucho más allá que lo que nuestra carne quiere. Y nosotros deseamos en nuestro espíritu lo que todo espíritu desea. Señor, provéenos en el nombre de Jesús de un entendimiento tal que nos lleve en esta espiral de revelación de Cristo. Esta, Señor, formación de Cristo en nosotros. Nos es revelado para que Cristo se forme. Es necesario el conocimiento para que Él se forme. No es necesario el conocimiento para envanecimiento de la mente, porque si no se entenebrece. Cuando el conocimiento no es puesto en marcha, te trae entenebrecimiento. Pero ahora,
El conocimiento no va a ser embotado, el conocimiento no va a ser entenebrecido, el conocimiento no va a ser cegado, el conocimiento no va a ser puesto bajo velo. El conocimiento trae ahora en el nombre de Jesús la formación de Cristo en medio de nosotros, para que ahora nosotros podamos manifestar la vida que portamos. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la manifestación que los hijos esperan ver. Y nosotros queremos llevar a la gente, no solamente cruzar de muerte a vida, sino cruzarlos de muerte a vida eterna, que tiene propósito. La vida eterna es que te conozcan a ti, que sean formados en ti, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, hace de esta una generación que no teme el sufrimiento.